Buenas noches. Los recibimos en una nueva emisión de Relatos. Esta noche vamos a compartir con ustedes una entrevista exclusiva que hiciéramos en Cruz del Eje, Córdoba, a Monseñor Santiago Olivera, actor de la causa del cura Brochero, al otro día de la finalización de la Semana Brocheriana. Allí, Monseñor Olivera nos explica cuáles fueron los pasos que se siguió para la primera beatificación y después canonización del cura Brochero. Y también nos habla de Nicolás, el niño que protagonizó el primer milagro por el cual Brochero fue nombrado beato. Los invito a compartirlo. Sí, le cuento un poquito la historia previa con respecto a la diócesis de Cruz del Eje y la arquidiócesis de Córdoba. Ambas diócesis son coactoras, se llaman, ¿no? Para que la gente entienda, actor de una causa es el dueño de la causa, ¿no? El que la promociona, el que la suscita, el que nombra a los postuladores y demás. En el año 68, en esta diócesis de Cruz del Eje, comenzó la causa de Brochero, las primeras entrevistas y testimonios, recoger testimonios, con el primer obispo de aquí de Cruz del Eje, que era de origen sanjuanino, que yo siempre digo un comentario que después se lo puedo hacer de la coincidencia, que el milagro ahora fue de San Juan, un obispo sanjuanino que se llamaba Enrique Pechuán Marín, el primer obispo de Cruz del Eje. La diócesis fue creada en el 63 y él asume en abril del 64. Como recién empezaba la diócesis y estaba un poco asustado, que era un canonista, un obispo preparado, le pidió al cardenal Prima Testa, como arzobispo de Córdoba, que colabore o que se una, digamos, a la causa. Y pidieron permiso a la Santa Sede, porque donde hay que comenzar el proceso del milagro es donde está el supuesto santo, digamos, ¿no? Entonces la Santa Sede le permitió a Monseñor Pechuán Marín este pedido, esta solicitud, con la, sin duda, complacencia del cardenal Prima Testa, y comenzaron la causa. Entonces ahí se convierte Córdoba en coactora con Cruz del Eje. Son las dos diócesis que le corresponde llevar adelante la causa de Brochero. Cuando a mí en junio del 2008 el nuncio apostólico me comunica que el Papa Benedicto me había hecho obispo de Cruz del Eje, el nuncio, el cual yo a veces he conversado con él sobre este tema, cuando me dice de la diócesis de Cruz del Eje, lo que primero le dije yo es la diócesis del cura Brochero, porque yo lo conocía, el cura Brochero. Yo siempre digo que era amigo mío el cura Brochero, porque lo tenía siempre en un cuadro que me había regalado un sacerdote cordobés, un sacerdote en Córdoba. Me había regalado un cuadro que yo lo tuve todo mi seminario y toda mi vida sacerdotal en el cuarto de mi cama, que también se puede ver hoy, lo tengo siempre ahí al cuadro de Brochero. Y entonces el nuncio me dice, bueno, justamente yo le quiero pedir que se ocupe de la causa de Brochero. Yo dije, bueno, a mi juego me llamaron porque yo lo quería, le corresponde por ser el obispo de Cruz del Eje, ser coactor junto con, en este caso y actualmente, con Monseñor Ñáñez, ¿no? Una vez que murió Prima Testa, bueno, o antes de la muerte, cuando lo sucedió Monseñor Carlos Ñáñez, era Ñáñez y Monseñor Colomé, el segundo obispo de Cruz del Eje. Cuando me integro yo, soy el tercer obispo de Cruz del Eje, junto con Monseñor Ñáñez, coactores. Yo sentí realmente que el Papa me estaba pidiendo también esto, ¿no? Yo lo sentía así. ¿Por qué durante tanto tiempo no prosperó la causa? Sí, podemos hacer dos lecturas, una lectura humana y una lectura sobrenatural. Yo creo que el cura Brochero quiso que esperáramos para que sea un papa argentino que lo canonice, entonces lo digo medio en broma, pero bueno, la feliz
coincidencia, que todo es providencia. Y justamente en el año del jubileo, ¿no? Y en el año del jubileo de la misericordia, y el año de sus 150 años de sacerdote, ¿no? Yo creo que ahí hubo, a ver, yo siempre digo que, y soy agradecido, yo mandé una carta, no sé si usted la leyó, agradeciendo a la gente, contándole a mis diocesanos todo esto después de la publicación el 22 de enero, agradeciendo a los que trabajaron antes. Mucha gente trabajó antes y muchos de la arquidiócesis de Córdoba. Ya no digo los postuladores o vicepostuladores, jesuitas que acompañaron un tanto, sino también desde la arquidiócesis de Córdoba, muchísima gente, como el padre Luis Denardi, que fue vicepostulador, que son gente que hay que rescatar, agradecer, sin duda el padre Carlos Heredia, sin duda Liliana de Denaro, una historiadora que trabajó tanto, o sea, y esto lo digo también con humildad, hay que hacer gestión. Obviamente que una causa requiere golpear puertas, como Brochero, que quería el ferrocarril y iba a todos lados. Yo digo humildemente, ¿no?, ser fiel a la historia, llegaba un supuesto milagro, yo iba a la casa, los visitaba, charlaba con la gente, o sea, no me quedaba quieto, digamos, ¿no? Pero porque lo quería trabajar en el sentido que Brochero ha hecho 2 milagros en los cuales dio la curación, pero también requiere trabajo de los curados. También logramos su canonización, pero con trabajo también nuestro. O sea, trabajamos todos, Brochero y nosotros, ¿no? Y así fue. Entonces, yo tuve la gracia de hacer gestión, ¿no?, de conocer, de golpear puertas, de, como decía un día la postuladora Silvia Correale, que también la cambiamos en nuestro tiempo, porque el padre Molinari, que era un jesuita mayor, muy bueno, ya estaba como más cansado. Yo me llevo mi primer sorpresa cuando voy con toda ilusión y 6 posibles casos. Cuando yo recibía un caso, ¿sabe lo que hacía? Le entregaba a 2 médicos a ver cuál de ellos le parecía. Un médico era cuñado mío, es cuñado mío, y otro médico era de aquí de la diócesis. Mi cuñado vive en Córdoba, aunque no es cordobés, pero hace 30 años que vive en Córdoba, y de los cuales me dijo, de entre los 6 que me presentaste, que fue el primer milagro, de Nicolás, es posible, investiguen, vean. Mi cuñado Roberto Boronat, el doctor Boronat, no es que ve milagros por todas partes, eso me daba paz también, porque bueno, vamos a profundizar en este. Y si veo que los médicos estaban favorables, trabajábamos y buscábamos todo, ¿no? También una propia intuición personal, si hay algo que sí o que no, digo, pues yo no soy médico y por lo tanto consultábamos. También los doctores, que con el primer milagro fuimos con los doctores que valen la pena realmente, bueno, uno de ellos es un santo, el doctor Resónico, que ese sería digno de entrevistar, pues es un santo de altar. Entonces, tuve que hacer un análisis muy profundo, muy imparcial y muy serio, porque el médico no afirma que es un milagro, dice que es un hecho inexplicable. No voy a redundar en todas las expresiones y descripciones tan reales como han hecho el doctor, de manera que cuando nosotros viajamos a Roma para la audiencia del tribunal médico, porque hay una instancia médica, el tribunal médico, que tiene la congregación de la causa de los santos. Eran 6 profesores y un 7º que era presidente, que a su vez era el médico personal del Papa. Ahí entramos los 2. Y no le quiero decir lo que fue las 48 horas previas con el doctor Montenegro, yo discutiéndole a él las cosas, porque lo que he dicho es que el doctor Montenegro, el testimonio del que vivió médicamente es irrefutable. Es decir, yo puedo leer, puedo juzgar, pero no lo viví como él, de manera que para mí, desde el punto de vista médico, fundamental es el doctor Montenegro. Tuvo en sus manos el cerebro del chico y pudo ver la laceración cerebral que tenía el chico, las hemorragias ventriculares, la hemorragia subaracnoidea, todos esos detalles que él lo describe con una precisión, diríamos, inobjetable.
¿qué contestamos nosotros? Y sobre todo el que contesta es el doctor. Yo después expongo complementariamente ante el tribunal. El doctor Montenegro contesta las preguntas y una de ellas se refiere a cómo recupera el chico la capacidad de hablar. No se olviden que este niño, y perdone si va siendo muy largo lo que yo digo, denme tiempo, este niño tiene traumatismo cráneoencefálico cuando todavía no había adquirido la función del lenguaje. Y se afecta el hemisferio cerebral más importante en el desarrollo del lenguaje, que es el hemisferio cerebral izquierdo. Y después nosotros tenemos la documentación a posteriori de las resonancias que muestran cómo está la masa encefálica, y eso no se explica que haya recuperado en esa forma el lenguaje. Entonces, ese es uno de los hechos inexplicables. Y el hecho importante que hicimos notar también al tribunal, que este chico en esas condiciones, con una precariedad inobjetable, es decir, indiscutible más bien dicho, en pleno campo, que no tiene una asistencia ventilatoria, que tiene condiciones de shock por pérdida de sangre, porque no se puede canalizar, porque no se puede intubar. O sea, falló todo lo elemental y primario para salir de un paro cardiorrespiratorio. Entonces, en esas condiciones, el porcentaje de muerte es el 100%. El doctor Montenegro, yo me quedé muy contento con él. Además, dice que como que tuvo también una conversión. Sí, se quedó muy contento, muy bien impresionado de la seriedad. Estuvo en el Vaticano, estuvo en el grupo de médicos cuando debatieron el primer milagro. O sea, yo digo, creo que... Y eso, bueno, requirió de todos nosotros un trabajo, ¿no? El niño cumple felizmente todas las condiciones de tener una vida digna. Para tener una vida digna se necesita libertad, creatividad, autonomía e independencia. Y esas 4 cosas las ha logrado. Bueno, ese es un motivo de alegría. Y lo demás, bueno, esta historia, porque realmente es una historia, tiene tantas aristas que uno no sabe por dónde empezar o por dónde continuar, ¿no? Si desde el punto de vista médico, lo que nosotros podemos decir, lo que yo puedo decir es que yo, bueno, cuando el día ese, septiembre del año 2000, más o menos a 20-30 horas, o 21 creo que era, bueno, me llaman para ver un niñito que había estado con un accidente, politraumatismo muy severo, porque no era nomás el traumatismo del cráneo, tenía traumatismo en varias partes, tenía traumatismo pulmonar, traumatismo del corazón, también en la parte cerebral con pérdida de masa encefálica, hemorragia, complicaciones, digamos, de detritus, o sea, de pasto, tierra, etcétera, dentro de la vía traumática, y había perdido mucha sangre. Imagínense que tardó aproximadamente 2 horas desde el accidente hasta que ingresó al hospital de niños. Esas recuperaciones que tuvo de los paros cardiorrespiratorios fueron prácticamente espontáneas, porque en un lugar inadecuado, con instrumental inadecuado y con gente inexperta para tratar esos casos, el niño se recuperó y evidentemente necesitó una ayuda superior, ¿no es cierto? Recién el último paro cardiorrespiratorio se asistió como debiera ser, digamos, con todo el instrumental necesario en el hospital de niños, con la sangre, con los tubos, con la respiración, el respirador, etc. Pero fue recién el último paro, ¿no? En ese estado, en esa situación desesperante, yo hablo con Osvaldo. Por supuesto, a todo esto yo desconocía todos los familiares. Ni sabía que Sandra no estaba, ni sabía que había fallecido algunas personas en el accidente. O sea, yo me aboqué al niño y bueno, y a la urgencia de recuperarlo. Ahí tuve la oportunidad de conocerlo a Osvaldo y bueno, le pedí el consentimiento informado, que se llama explicarle la cirugía que hay que hacer, digamos, los objetivos de la cirugía y lo que se pretende lograr. Pero él tenía que firmar porque él cumplía en ese momento la autonomía del niño. Y bueno, Osvaldo firmó y cuando yo entro a operarlo, después él me cuenta, después de 9 años me cuenta,
y bueno, que le había pedido al pueblo brochero ahí que, bueno, que me usara a mí como un instrumento, que lo pudiera ayudar al niñito a recuperar su vida y a que quede con la menor cantidad de secuelas posible. Entonces yo ciertamente, sería falso si dijera no en mi tiempo. No, yo agradezco mucho a Dios, me siento un privilegiado, agradezco que el Señor me fue acompañando en esto, que el señor cura Brochero también, y llegamos a buen puerto. Pero sí, fue un tiempo de gestión, de ocuparme, de seguirlo. Estoy impresionado también, ¿no? Porque en 3 años, todavía no hacen 3 años de la beatificación y ya estemos hablando de la proximidad de la canonización. Yo estuve reflexionando y pensaba, cuando él le pide al papá de Chiquito Palacios que sea su lazarillo, le dice, no te preocupes, no le va a pasar nada. ¿Vendrá desde ahí esta cosa con el padre Brochero que él sabía y nadie de los que lo rodearon se enfermó excepto él? Qué lindo lo que dice, la verdad que es impresionante, es una lectura excelente, porque sin duda estaban con miedo contagiar de lepra. Dijo, la lepra no es para él, no le va a pasar nada a él, ¿no? Sí, puede ser que los niños, y después lo del cerebro y todo el tema de la masa encefálica y los problemas con la cabeza o lo neurológico es llamativo, porque usted sabe bien que las reliquias que hemos presentado en la beatificación era parte del cerebro, que es lo que quedaba. Fue la parte menos, exacto, notable. Menos se había corrompido. Sí, sí, es increíble, ¿no? Es decir, cuando uno descubre que el cerebro es la inteligencia también, y Brochero usó la inteligencia para evangelizar y promocionar a su pueblo, y que quedara eso y la curación sea de ello, es notable. Y sin duda los niños también, las mamás que esperan niños, que desean, y que yo este 26 de enero he hablado con algunas matrimonios que vinieron a pedirle y traían al niñito, que se llama José Gabriel, porque después de la beatificación quedó embarazada la mujer, que no podía quedar, y felices, la verdad. Yo creo que tiene una predilección especial por los niños, creo que por todos. Los hombres de Dios tienen por todos, pero bueno, el Señor regala este tiempo, estas manifestaciones. Él mismo decía, está todo por hacer aquí, ¿no? No, sin duda que ha sido la educación su gran preocupación, una educación entendida por la educación y el templo, ¿no? Al lado del colegio, la iglesia, pero también porque él entendía que eso traería progreso, bienestar, mayor dignidad, ¿no? Claro. ¿Cómo se siente después de haber casi cumplido el sueño? Sí, yo digo, decir alegre o con mucha alegría es bien poco. Sí, es un gozo de adentro, sí, también una sensación de que terminó, ¿no? Cuando el Papa dijo, ya está todo, sí, uno tiene bueno, pero también siento como que esto comienza, o hay un nuevo comienzo, ¿no? Brochero Santo, mismo la misa del 26 de enero, que fue como un adelanto, un pregustar la canonización, ¿no? Figuras como el presidente de la República, el gobernador de la provincia, tanta gente, tantos obispos, tantos sacerdotes, tantas autoridades civiles. Me parece que es un acontecimiento que va a cambiar la vida de nuestra iglesia, de nuestro país, ¿no? Esta figura de este santo que trascendió tiempos y geografías. Y me siento muy feliz, la verdad, y muy gozoso, digamos, ¿no? Más que feliz por haber tenido esta gracia, ¿no? Pero sentir de verdad que Dios me regaló esto. Yo por el momento me siento que hice poco. O sea, no porque tendría que haber hecho más, digo, porque todo lo hizo sin duda el padre Brochero, pero me siento instrumento, digamos, no me la creo como en el lenguaje del Papa, digamos, no me la creo. Estoy feliz, la verdad que me siento un privilegiado. Esta es una diócesis para mí preciosa, me siento feliz, me siento muy contento. Creo que yo le decía hoy a una radio local de nuestra diócesis, un mensaje a los de Villa Dolores, ¿no? Digo, que entendamos nuestra diócesis toda, que tenemos este tesoro en nuestra tierra, ¿no? Que respiramos el aire que respiró el santo cura, que miremos la montaña que miró el santo cura, que transitemos los caminos que transitó el cura Brochero, es un privilegio muy grande. Yo me siento, sí, feliz, agradecido, pobre, deudor. Vitagraph. Imprimimos todo lo que usted necesita. Etiquetas, folletos, libros, publicidad,
revistas, tarjetas y más. Visítenos en calle 22, número 261 o llámenos al 02324 43 30 11. También estamos en Facebook, Vitagraph SH. Vitagraph, 90 años en el rubro son la diferencia. Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Mercedes, 144 años al servicio de la comunidad. Visita nuestro sitio web www.societalianamercedes.org.ar o seguinos en Facebook, Societaliana Mercedes. AEFIP, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Delegación Mercedes. Aprender a apagar. Consejos de Edén para un uso racional de la energía. Programemos el aire acondicionado en 24 grados. Cerrar puertas y ventanas para mantener fresco el interior. Abrir la heladera solo lo necesario. Apagar las luces que no se utilizan. El mantenimiento y limpieza de los equipos ahorra energía. Edén, empresa distribuidora de energía norte. Ante cualquier situación riesgosa, comunícate al 0800-999-3336. Florería Chico, más de un siglo junto a los mercedinos. Visítenos en calle 27, número 290. Florería Chico, trayectoria y buen gusto. Gran Hotel Mercedes, tradición y experiencia. Los esperamos en Avenida 29 y 16. Reservas al 02324 42 59 87. Para conocer un milagro hay que conocer en profundidad a sus protagonistas. Qué es lo que sucedió, cómo sucedió y de qué manera un santo ha intercedido ante Dios para que esa persona obtenga la gracia. Vamos a compartir ahora una parte de la nota que hiciéramos en Mina Clavero cuando terminó la beatificación de Brochero en septiembre del año 2014. Los protagonistas, los papás de Nicolás y el niño. Vamos entonces a compartirlo. Bueno, la historia empieza trágicamente el 28 de septiembre del año 2000. Nosotros veníamos hacia Mina Clavero, en la ruta a la altura de Falda del Cañete, antes de Falda del Carmen. Ahí nos embiste una camioneta de frente sin luz y en contramano. Producto del accidente, bueno, Nicolás sufre un severo traumatismo craneoencefálico y mi suegro se quiebra los brazos, Sandra las piernas, mi suegro fallece en el accidente. Bueno, yo soy el único que no tengo ningún tipo de lesión. Cuando lo rescato Nicolás de los brazos de Sandra, advierto que tiene un golpe en la parte posterior de la cabeza porque se le llena la mano de sangre. Lo dejo en el costado del camino y ahí comienzan a parar algunos vehículos en ayuda. Me advierto en un momento dado que Nicolás comienza a tener problemas respiratorios, se le empieza a ir la vista para atrás. Le comienzo a hacer respiración boca a boca porque veía que le faltaba el aire, sin tener ningún tipo de conocimiento médico ni de primeros auxilios. Allí también Analía Barreda, que es una chica que nos prestó ayuda, también nos alternamos uno y otro haciéndole lo mismo. Y bueno, en un momento dado llegan las ambulancias, a Nicolás lo suben a una de ellas, yo me llego porque la ambulancia no se iba hacia el hospital y ahí me dicen que Nicolás tiene un paro cardíaco. Pero en el momento en que Nicolás estaba todavía en el piso y le estábamos haciendo respiración, yo veo que su vida se iba apagando lentamente
Bueno, ahí le pido a Brochero que interceda ante Dios y le salve la vida. Luego de que Nicolás lo llevan al hospital, yo me voy hacia el hospital y en un momento dado, cuando llego por terapia intensiva, el doctor Vicente Montenegro me dice de que la situación de Nicolás era muy extremadamente grave, no solo por el traumatismo, sino que había sufrido 2 paros cardiorrespiratorios, tres paros cardiorrespiratorios, uno en el tomógrafo que había llevado una duración de 15 minutos. Me dice que tiene que operar porque se le había, digamos así, tenía una colección sudoral que se llama, que es la sangre que se acumula en el cerebro. Tengo que sacar esa sangre para aliviarle la situación. Y ahí me dice, las secuelas que le van a quedar son impredecibles porque debido al paro, debido a los paros y debido a los traumatismos que ha tenido, me dice, yo no te puedo decir las secuelas que le van a quedar, pero seguramente secuelas le van a quedar por esta situación. Le doy la autorización para la operación y allí vuelvo a pedirle a Brochero que intercede, que le queden la menos cantidad de secuelas posible. En realidad, cuando Nicolás está en la situación, cuando los paramédicos llegan al lugar del accidente, lo encuentran sin vida. O sea que ya, digamos, eso está comprobado por los testimonios que estaba en paro. Los peritos médicos han tomado como el primer paro en su conjunto, toda la situación que Nicolás pasó sin respiración y el que, bueno, está comprobado antes de salir la ambulancia, ¿no es cierto? Este paro que la ambulancia no podía salir porque no lo podían sacar del paro. En este estudio de la causa, el segundo paro, ellos lo tienen acreditado dentro de la ambulancia, que es lo que comenta Osvaldo, que casi choca, y el de 15 minutos del hospital de niños. Pero nosotros hemos tenido oportunidad de hablar con el otro bombero que viajaba y él nos relata que en la ambulancia le dan 2 paros. No nos olvidemos que el proceso comenzó 9 años después de aquel accidente, entonces bueno, por ahí a veces los recuerdos no son tan claros, pero digamos, sumados los dos testimonios, digamos los relatos, sabemos que son 4 paros cardiorrespiratorios seguros, ¿no? ¿Cómo sigue el tema cuando el doctor Montenegro lo opera, Nicolás? ¿Cuál es el resultado de la operación, de la primera? El primer resultado de la operación fue sacar esa colección subdural y esperar que se desinflame. El cerebro de Nicolás estaba con una presión intracraneana de 30 cuando lo normal es 12, o sea que bueno, hubo que esperar, después colocar inclusive en una segunda cirugía una válvula para sacar una PIC, para sacar la presión. Y bueno, y después la historia continúa con 30 días de internación en terapia intensiva, y pasado ese periodo, cuando ya clínicamente Nicolás estaba estable, nos dijeron que bueno, que no había nada más para hacer, que lo teníamos que llevar a casa, y el diagnóstico fue vida vegetativa, que Nicolás no iba a ver, que no iba a hablar y que no iba a caminar. Así que el doctor Montenegro en el primer control nos dijo, chicos, denle mucho amor, es lo único que pueden hacer, acarícienlo, pónganlo al lado de su mamá. Yo todavía había estado también casi 20 días internada con las fracturas en ambas piernas, entonces tenía que estar en reposo. Así que bueno, lo pusiéramos acá al lado, que nos unieran nuevamente y a darle mucho cariño y mucho afecto, ¿no? Después de eso fue primeros días de noviembre, así que se programó después una cirugía para el 1 de enero, porque Nicolás había perdido masa ósea, además de masa encefálica, y tenía un orificio de 5 centímetros de diámetro en su cráneo. Entonces se programó la cirugía para ponerle una prótesis, una placa de platino en su cabecita para protegerle el cerebro. Y ese día casualmente entró una urgencia al hospital, entonces a Nicolás no se lo pudo operar, se pasó la cirugía para el otro día, y cuando fueron a operar, a buscar la prótesis, se la habían llevado porque nadie le había avisado al
digamos, al proveedor de la prótesis que se había suspendido la cirugía, y hubo que, digamos, hacer la cirugía de esa hematoma que quedaba ya ahora del lado derecho. Al haberse desinflamado apareció una hemorragia en el lado derecho, entonces se operó esa hemorragia, y quedamos en que de ahí a 6-7 meses se iba a reprogramar esta cirugía. Y bueno, teníamos que tener, por supuesto, muchísimo cuidado para que ese cerebro no se vaya a lastimar. De hecho, el doctor Montaner nos mandó a hacer un cuadrado de 1 metro por 1 metro, todo tapizado, y ahí vivía Nicolás porque no se podía golpear o la cama o ese lugar, ¿no? Posterior a eso, bueno, este diagnóstico de vida vegetativa, nosotros decimos que es como que no lo registramos, ¿no? Creo que la gracia de Dios y el amparo de Brochero hizo que ni siquiera pareciera, mirándolo ahora a lo lejos, que ni siquiera lo escuchamos, ¿no? Y empezamos a trabajar. Osvaldo estaba en cama, así que Osvaldo era el que se ocupaba bastante de esto, preguntando a los mejores centros de rehabilitación, y bueno, le empezamos a mandar a hacer rehabilitación. A las pocas semanas Nicolás empezó a sostener su cabeza, a mejorar su tono muscular. Nicolás no tenía ninguna expresión, no sostenía la cabeza, no se podía sentar. Bueno, lo único que se hacía era que se le caían las lágrimas, no tenía expresión en el rostro, no tenía sonrisa, no tenía llanto. Así que bueno, él empezó poquito a poquito a recuperarse. Y bueno, y su recuperación fue pequeños, grandes milagros dentro de este gran milagro que fue al comienzo de la vida y después su recuperación. Con el tema del habla nos derivaron a una profesional para que nos enseñara lenguaje alternativo y lenguaje de señas. Nos pasaron los libros bastante gordos de todas las señas para comunicarnos. Empezamos a sacar fotografías para que Nicolás pudiera elegir qué comer, qué vestirse, qué juguetes usar. Y un buen día Nicolás empezó a hacer sonidos guturales para poder comer. Esa era su expresión de hambre. Después empezó a decir vocales. Por ejemplo, decía A para agua, después la sílaba Bu para el jugo. Y después empezó con sílabas a armar frases, y hasta que bueno, empezó a hablar, y hoy tiene un lenguaje absolutamente normal, con un excelente vocabulario, como cualquier chico normal. Nora, ¿usted en el momento del accidente pierde el conocimiento? No, en ningún momento perdí el conocimiento. Osvaldo me ayuda a descender del automóvil y ahí me doy cuenta que mi marido había fallecido. Lo primero que hago es entregárselo al Señor, que lo recoge a su lado, y enseguida nomás la ambulancia me lleva hasta la ciudad de Altagracia. Y yo, viendo la gravedad, que Sandra estaba atrapada entre los hierros y que Nicolás estaba grave, lo único que hacía era pedirle a Jesús: apresúrate, Señor, en socorrerlo. Entonces, Osvaldo, vos quedás prácticamente solo con todo, porque Nora con los brazos, Sandra con las piernas, el bebé. ¿Cómo te los arreglabas? No, solo no quedé porque la hermana de Sandra, María Eugenia, se fue y se instaló en casa, y bueno, ella, entre los dos, nos pudimos complementar para ayudarlos a ellos. De hecho, desarmamos el comedor de casa, ahí pusimos una cama, Sandra con su aparato para poder levantarse, buscamos una señora que nos ayudara, y bueno, sí, lo demás, entre María Eugenia y yo íbamos al médico, ella me acompañaba, la asistíamos a ella, yo trasladé un colchón hacia la cocina y me quedaba a dormir ahí en la cocina junto con ellos. Siempre estuvimos muy acompañados también por muchos amigos, familiares que nos iban y nos asistían de rato, así algunos se alternaban, pero bueno, siempre hemos tenido la ayuda de muchos amigos. Yo creo que también Brochero y Dios nos ha ayudado bastante en esto, porque a partir del accidente se fueron dando algunas circunstancias que se nos iba allanando el camino para ciertas cosas. ¿Cómo sigue la historia cuando Nicolás sale del hospital?
Bueno, la historia sigue con estábamos con que una batería de rehabilitación, sí, ocuparnos de darle la mejor asistencia a Nicolás dentro de las secuelas que le quedan a Nicolás. Yo te comentaba el tema de la pérdida de masa esa ósea, y pasado el médico, el doctor Vicente Montenegro, que fue el que lo operó, aprovechaba esa abertura del cráneo para hacerle las ecografías, y cuando un buen día, alrededor de un par de meses, digamos, le costó, en una de las ecografías le costó ver, y entonces bueno, nos pidió después una radiografía, y bueno, descubrió a los 6-7 meses que era el tiempo que había estimado para hacer la nueva cirugía, que el hueso se había cerrado solo, o sea que eso también fue parte de esta recuperación increíble. Y el otro tema fue el tema de la vista. Nicolás perdió la visión de su ojo izquierdo completa por el daño neurológico, por el golpe. Y la segunda, el ojo derecho, bueno, él quedó sin vista porque la hemorragia fue tan grande que se ingresó por el nervio óptico y se alojó en el vítreo. Entonces, bueno, nos dijeron que había que esperar un par de semanas para ver si eso se reabsorbía, y que si no se reabsorbía solo, eso iba a generar la pérdida del vicio. Nosotros tampoco nos quedamos con eso, empezamos a consultar con distintos oftalmólogos, hasta que, bueno, uno de ellos, el doctor Miretti en Córdoba, nos dice: yo considero que se puede operar, hay que intentarlo. Hay que intentar sacar esa hemorragia y ver cuál es la secuela. El doctor Rezónico, que es perito en la causa, nos comentaba en estos días que en realidad cuando se produce una hemorragia de esa dimensión, se afectan los bastones y los conos, y entonces por más que se saque la hemorragia, la vista no se recupera. Claro, queda afectada, sobre todo cuando han pasado varias semanas. Nosotros, el accidente fue en septiembre, y a Nicolás lo operamos de la vista el 6 de julio del año siguiente, del año 2001, perdón. Entonces, bueno, había pasado ya varios meses, con lo cual había poca esperanza, por más que se sacara, ¿no es cierto?, la hemorragia. Y bueno, le pedimos a Brochero, me acuerdo que antes de viajar a Buenos Aires fuimos ante la tumba y le pedimos que le diera la vista. Solamente lo único que le pedíamos era para que pudiera manejarse solo, que no, aunque sea bultos, pero que se pudiera manejar. Bueno, fuimos a Buenos Aires porque nos recomendaron, no había casos, no hay casos ni registro de niños que se hayan salvado de semejante accidente, y no hay muchos casos con esas secuelas. Entonces nos sugirieron que fuéramos a verlo el jefe de oftalmología del Hospital Garrahan en Buenos Aires, que era el que, digamos, más experiencia podía tener en estos tipos de casos. Y bueno, así fue que lo contactamos. Había urgencia de operar porque los niños aprenden a ver hasta los 2 años únicamente. Entonces había que hacerlo lo antes posible. Y bueno, lo operamos ese 6 de julio. El médico nos adelantó que la cirugía iba a ser muy complicada, que demoraba entre 2 y 3 horas, que había que hacer varias incisiones. La primera incisión había que ingresar la cámara, en el segundo se ingresaba líquido y en el tercero se succiona. Pero dice que a veces ingresaban y no encontraban justo el lugar de la hemorragia, o a veces sacaban parte de esa hemorragia. Así que bueno, nos dijo que tuviéramos paciencia, que esperábamos en la habitación, y aproximadamente a los 20 minutos el médico volvió a ingresar. Y bueno, por supuesto que nos asustamos, pero él venía con una sonrisa realmente increíble y nos dijo: ¿ya está? ¿Y cómo que ya está, doctor? Sí, dice, dice, la primera vez que me pasa, ingresé en el ojo, y por donde ingresé estaba la hemorragia, y sacamos absolutamente todo, así que ya mañana se pueden ir a Córdoba, ya está, mi parte ya está realizada. ¿Y recuperó bien la vista? Y recuperó bien la vista. Nicolás tiene alguna dificultad para ver de lejos, pero bueno, le permite ir a la escuela, escribir y leer. No tiene, en ese sentido, bueno, nos regaló un poquito más un poquito más de lo que había pedido con la generosidad de Brochero. Por la verdad que unos pequeños milagros que se van dando en el gran milagro. En el gran milagro. Son como pequeñas grandes gracias, ¿no?
Osvaldo, ¿cómo eligen el colegio y cómo ingresa Nicolás en el circuito de un colegio normal, para chicos normales? Y bueno, Nicolás comienza yendo como todo niño, a sala de 4 y después a sala de 5. Él hace en Córdoba, en el Amparo de María el primer y el jardín, después lo sacamos de ese colegio y lo pusimos en otro porque eran muchos los alumnos que había. Y después finalmente tuvimos un inconveniente en uno de los colegios, una situación de bullying. Por eso también lo sacamos de ese colegio y terminó cuarto y quinto grado y sexto en el colegio Raggi de Córdoba, de jesuita. Entonces ahí culmina su sexto grado. Como el colegio no hace integración en el secundario, comenzamos a buscar otro colegio que reuniera las características para que Nicolás pudiera ir. Entonces después de hacer algunas consultas, nos recomendaron el Colegio Divina Providencia, que es un colegio para niños fronterizos, porque él, después de todos los estudios que le hicimos, también nos recomendaron hacer un estudio de coeficiente intelectual. Él tiene un coeficiente intelectual entre 50 y 70, entonces está más o menos entre la mitad, digamos, de un niño normal y un niño no tanto. Fuimos a este colegio, lo inscribimos ahí y por recomendación de la psicopedagoga y de la gente del colegio, él tiene que hacer sexto grado de nuevo en ese colegio para que adquiera autonomía de trabajo, porque durante todos los años anteriores él concurrió con una maestría integradora a todos los grados, desde el primero hasta el sexto. Entonces la maestra iba todos los días con él al colegio y entonces como requisito nos pidieron que hiciera el sexto grado nuevamente para adquirir esa autonomía de trabajo. Ahora está terminando el sexto grado y anda bien y creo que va a pasar el primer año dentro de ese mismo colegio. ¿Cómo empieza la causa, Sandra? Porque también eso fue otra dificultad, entre las tantas dificultades que han tenido, ¿no? El 26 de enero del 2002 escribimos una carta a la causa contando lo que nosotros considerábamos que era la gracia recibida por la intercesión de Brochero. Y esa carta nos fue respondida, nos mandaron el agradecimiento por haberla comunicado y nos mandaron estampitas para repartir de Brochero y que siguiéramos rezando. En el 2005, cuando Nicolás recupera su lenguaje y la marcha, porque él la recupera a los 4 años, volvimos a escribir una carta contando aquello que los progresos que había tenido, que aquello que consideramos un milagro ya ahora era como que había crecido en esto de la recuperación, ¿no? De esa carta ya no tuvimos respuesta y no pasó más nada, digamos, a nivel de comunicación de la gente de la causa con nosotros. En el 2008 mi mamá viaja a Tierra Santa y en ese viaje iba Monseñor Monseñor Colomé y en una conversación en el Monte Tabor. En el Monte Tabor. Y fuimos al Monte Tabor, me dice, Monseñor, ¿usted va a subir el monte? Sí, Monseñor. No, dice, yo no me animo. Subí el monte y cuando llego a la cima, después de orar, me dice, yo la voy a acompañar, dice, de vuelta, porque me da vergüenza, dice, que usted suba y baje, dice, yo no. Y ahí empezamos a conversar, yo le contaba el deseo que tenía Nicolás de recibir la comunión, porque era una cosa que salía de su corazón, porque cada vez que íbamos a comulgar, él quería recibir la Eucaristía. ¿Qué edad tenía Nicolás en ese momento? Y 6 años. 6 años. 9 años. 9 años. 9 años, bueno. Pero claro, no había hecho la catequesis, no estaba preparada.
Y entonces lo poníamos contra el pecho y decíamos, bueno, si nosotros recibimos a Jesús, vos también. Pero no era el deseo de él. Entonces le cuento a Monseñor. Y bueno, ahí conversamos cómo se había recuperado, cómo estaba. Y volvimos por Roma. Y en Roma le dijeron ahí los de la causa de los santos que activara la causa de Brochero, que estaba como paralizada. Entonces fue como que el Espíritu Santo lo impulsó, y ni bien llegó a Brochero, buscó a la comunidad de la Virgen de Luján, que son laicas consagradas, para que le buscaran dentro de las gracias lo que había, pero haciendo hincapié, pero pongan la gracia de Nicolás. Y bueno, y así fue como empezaron. Y luego ya tenía el 75 años, presentó la renuncia, fue aceptada, y de allí viene Monseñor Olivera, que ya con las causas elegidas que tenían reinicia y bueno, eligen la causa de Nicolás, consultada primero con un médico de Brochero, luego con un médico de la localidad de Arias, de un pariente, y sin conocerse los médicos coincidían en lo mismo. Entonces se presenta la causa de Nicolás al arzobispado y de ahí continúa. Claro, porque digamos que los médicos nunca hablan de milagro, hablan de causa inexplicable, científicamente, sí, ¿no? Sí, esa es la forma en que... Sí, en realidad lo que ellos dicen que la recuperación supera lo esperado por la ciencia, digamos, ese es digamos lo que los médicos determinan, que lo que resulta inexplicable para la ciencia. De todas maneras, indudablemente ha sido Monseñor Santiago Olivera el que le ha dado un empuje a la causa. Empezó la causa el 2 de febrero del 2009. El proceso se hace en el arzobispado de Córdoba. El padre Dante Simón, el vicario judicial de la causa, es el que, digamos, lleva adelante como el juicio para, digamos, determinar si este presunto milagro tiene entidad suficiente para ser elevado a Roma. Cuando concluye el proceso, se eleva la causa a Roma, y es Monseñor Santiago quien la lleva. Y en esto hay que recalcar que nosotros decimos que Brochero dejó un buen discípulo en cuanto a la forma que ha trabajado con la causa de Brochero. La ha instado, la ha empujado, uno que ha tenido la oportunidad de conocer de adentro, de vivirla de adentro, de ir dando los pasos junto con todo el proceso, sabe que si no hubiese sido Monseñor Santiago Olivera, no sé si hoy estaríamos hablando ya del Beato José, que hizo lo imposible, traducciones, revisión de algunas pericias, ampliación de declaraciones. Indudablemente que la postuladora la doctora Silvia Correale también ha sido magnífica y ha estado hasta en los mínimos detalles, así que bueno, ha sido, creo que todos instrumentos de Dios y de Brochero para que excelente. Y hay una anécdota de Monseñor Olivera que dice que faltaba un testigo que era un bombero, que era clave y sí o sí lo tenían que encontrar. Entonces el padre Dante le dice: Monseñor, ore para que encontremos este bombero. Entonces él dice que le vino a la tumba de Brochero y le pidió, y que le dijo, tienes que tener obediencia al obispo. Y bueno, a los poquitos días lo encontraron. Entonces dice que realmente obedeció al obispo lo que le pedía. Y además que en lo familiar a nosotros, los dos, ¿no? Tanto Monseñor Colomé en su momento y bueno, y particularmente Monseñor Santiago, porque bueno, es el que nos ha acompañado en todo el proceso, el acompañamiento espiritual en la familia, el estar pendiente de las necesidades espirituales nuestras, en estas cuestiones de cuando uno tenía miedo, preocupaciones o necesidades, y estar con nosotros y acompañarnos. La verdad que somos agradecidos a Dios por tenerlo como pastor, ¿no? Seguro. ¿Qué sintieron cuando ya aparece el decreto, cuando saben que
se ha aprobado esto, ¿no? ¿Qué sentiste, Pablo? Yo lo tomé con mucha tranquilidad, mucha alegría, pero nosotros desde un primer momento, aunque se haya iniciado todo este proceso para llevar adelante la beatificación de Brochero, nosotros siempre supimos de que Nicolás, por sus características, ya era un milagro para nosotros sin haber ingresado en el proceso todavía. Y en el momento en que yo pido por la vida de Nicolás y pido por que no le queden secuelas, lo hago desde la fe, desde lo profundo de la fe y de la convicción de que eso se me iba a dar por la devoción que le tengo a Brochero. Y en ese momento, cuando dan el anuncio de la beatificación, bueno, una alegría inmensa, un gozo muy grande el que tuvimos. Y Sandra Sandra lloraba y me decía, y vos no te pasa nada, no, yo estoy muy tranquilo, muy sereno, yo he rezado mucho para que el Espíritu Santo me tenga esa serenidad, esa tranquilidad, que me dé la tranquilidad para poder enfrentar estos momentos que, si bien son muy emotivos, y bueno, uno a lo mejor por ahí la emoción lo invade y puede hacer alguna cosa, pero bueno, he rezado mucho para que... ¿Venías preparando desde hacía mucho tiempo? Sí, internamente me venía preparando para... Es más, soy de naturaleza tranquila, pero sí, pedí mucha serenidad. ¿Qué le falta a Nicolás a nivel médico para completar todo lo que han estado trabajando con él? ¿Alguna cirugía? Sí, Nicolás ahora quedó con una secuela de una hemiplegia, así que bueno, ahora dentro de un mes vamos a tener una cirugía correctiva con operación de cadera y pierna y fémur y rodilla, tal vez pie, o sea, se viene una cirugía complicada, pero bueno, ya encomendados a Brochero y a Dios para que nos siga acompañando en este trance. En realidad uno como papá no deja nunca de pedir, y uno le gustaría que recuperara absolutamente todo, pero lo tenemos con vida, es un niño dulce, es un niño que tiene... Muy simpático. Sí, es muy simpático, es muy sociable y bueno, tiene un corazón inmenso, se moviliza solo, va a la escuela, por supuesto con las limitaciones de este coeficiente intelectual, pero bueno, uno nunca deja de olvidarse que podría estar en vida vegetativa. Primero podría estar muerto y segundo podría estar en vida vegetativa. Bueno, sentir una gran alegría, una gran emoción y bueno, comprobar y contemplar la extraordinaria grandeza del amor de Dios. Y la respuesta de que Brochero, cuando le pide a Osvaldo y toda la familia también intercede, y estábamos seguros de que nos iba a atender, que nos iba a escuchar y que iba a actuar, y de la misma manera va a terminar esta cirugía con su ayuda, porque va a ser él el que va a inspirar a los médicos para su cirugía y que todo va a salir bien. Finalmente, cualquiera de ustedes quiera, ¿qué mensaje para un papá, para una mamá que está con un chiquito en problemas y que tiene fe, o que no la tiene y que de pronto, pide? Bueno, creo que el mensaje es tener fe y pedir, confiar en Dios y en este caso nosotros le ofrecemos un amigo ejemplar que es Brochero para que le pidan, pero desde lo cotidiano, además de eso que es lo es lo fundamental y es lo que nos sostiene, el hecho del amor, ¿no? A nosotros nos hicieron una entrevista para la RAI y también nos hacían una pregunta similar a la tuya y decíamos, que le den amor, que el amor mueve montañas, el motor del mundo. Santiago Olivera lo decía ayer en la mesa de acción de gracias, este amor que hay que derramarlo. Creo que es la base para la recuperación, la unión en la familia basada en este amor. A nosotros como matrimonio y como familia nos ha reafirmado, este amor nos ha permitido seguir adelante y que no bajen los brazos, que los milagros se dan, los pequeños milagros se dan todos los días. Dios nos regala todos los días el milagro de la vida y hay que trabajarla,
Así como a nosotros nos tocó trabajar el milagro, a nosotros no fue un milagro único ni extraordinario, ni Nicolás dejó de estar en vida vegetativa a ser un niño normal, sino que lo tuvimos que trabajar, tomar la cruz, como dice el Señor, y llevarla con alegría, ¿no? Con amor y con alegría, que eso hace que uno vaya transitando los caminos y buscando que los hijos sean felices, ¿no? En la situación en la que estén, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de la recuperación, pero sí tiene la posibilidad de tener un hijo con vida. Los niños que tienen alguna dificultad son niños muy dulces y muy especiales, así que unidos con eso y el amor, hay que seguir adelante y dando gracias cada día por lo que tenemos. Les agradezco mucho y les deseo lo mejor. Gracias, gracias. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima semana para compartir con ustedes un nuevo relato. Muchas gracias, buenas noches.